Hola zonas, soy Pozo, un son pintando minis. Hoy seguimos pintando Kill Team. En particular vamos a pintar Tau Pathfinder. Entonces, hoy vamos a pintar Tau Pathfinder. Vamos a pintar 7 miniaturas. En particular elegí puras miniaturas que tuvieran casco, porque como es la primera sesión que vamos a pintar miniaturas de Pathfinder, no quiero complicarme haciendo las caras y la piel de los Tau, que no son muy sencillas de como yo lo veo. Entonces, ¿qué miniaturas vamos a pintar? Vamos a pintar Weapon Specialist. Vamos a pintar 4, 2 con Railgun y 2 con Ion Rifle. Ups, ya mezclé todo. Vamos a pintar el Assault Grenadier, que es básicamente este tipo que tira una granada. Y vamos a pintar 2 Shala Pathfinder, que son básicamente los Pathfinder genéricos con rifles láser. Sobre cómo vamos con los Pathfinder, hay 14, 19 miniaturas que están en un sucio gris, o debo decir un sucio violeta. Así que somos un 73% una vergüenza. Antes de partir les pido que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Entonces, vamos por la capa base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a pintar 2 colores principales que van a ser púrpura para la armadura y un violeta claro para las armas. El objetivo principal va a ser que queden bien limpios. Los jumpsuits los vamos a hacer grises oscuros, y después los vamos a oscurecer aún más usando un lavado. Y para las partes del Pathfinder que son como, o sea, para los pies y todas las partes que se ven, vamos a usar verde, ¿ya? Para las partes que se iluminan, como este disco, etcétera, vamos a usar naranjo. Y para las armas vamos a tener un par de variantes. Yo esperaría que los Ion Rifle usen azul, como ya lo usamos para los drones, y un rojo o naranjo para los Rail Rifles, para dar la impresión de que está caliente el riel. Eso, démosle. Partimos pintando todo lo que es accesorios con una mezcla de 2 de Queen Aquidron Violet a 1 de Titanium White. Algo que he encontrado de este color es que no agarra mucho, entonces es fácil que se mueva de posición o que se forme un poco de clumps. Les recuerdo que son 7 miniaturas, así que esto va a tardar un momento. Medio largo el momento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Listo los accesorios, nos movemos a pintar los jumpsuits usando Dark Blue Gray. Estoy muy contento de que decidí hacer esta sección a 24 por en vez de a 16 por.
Terminado de pintar los jumpsuits y algunas otras partes grises, empezamos a pintar las armas y otras secciones de metal usando Natural Steel. Estoy súper contento de que traje la base acá para arriesgar ensuciarla mientras pinto las miniaturas. Luego pinto la piel visible de los pies usando German Camouflage Bright Green. Luego me muevo a pintar las luces del pecho usando Fire Orange. Ya, esta parte viene ahora, olvídenla, que empecé a hacer algunos resaltados usando rojo, pero en realidad se ven tan mal que después los cubrí con otro color, así que lo dejé acá por completitud. Agrego naranjo a algunas partes que me habían faltado. Ahora sí, pinto un montón de detalles usando Light Green. Terminado de poner el verde, me muevo a repasar un montón de colores en todas partes. Para cerrar, pintamos los rieles de los railguns usando Deep Sky Blue. Ya, estamos con la primera capa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un púrpura más claro, lo vamos a aplicar sobre todas las superficies que están apuntando hacia arriba y sobre la placa superior de los shoulder pads y de la rodillera.
Esto es para generar un poco de variedad. Después vamos a hacer la iluminación de las zonas de poder. Eso va a tardar un rato. Y esa sería la segunda capa. Y la tercera que va a ser un lighting específico. Así que démosle. Empezamos a hacer las luces mezclando Titanium White con la mezcla de aerógrafo. Para recordarles, la mezcla de aerógrafo es 2 de Dioxazine Purple, 1 de Titanium White y 1 de fluidificador para aerógrafos. Lista la primera iluminación, empezamos a hacer el resaltado de las luces usando Marigold Yellow. Después hacemos una segunda luz usando Lemon Yellow. Cerramos la luz haciendo un punto con Zinc White. Para el Railgun hacemos una pasada usando Sky Blue y después una pasada usando Zinc White. Me muevo a repasar un montón de colores para que se vea mejor la miniatura. Ya, estamos casi. Entonces, están quedando súper bien. Tan nice. Tal vez un poco porosa la pintura, tal como se ve en la cámara, pero de cerca no se nota tanto. O sea, de lejos no se nota tanto. Entonces, el último paso va a ser... vamos a hacer lining de los recesos. Y vamos a pintar... Vamos a usar lavado negro en la ropa gris, para que quede más oscura, y después vamos a hacer un último highlight con púrpura y con gris claro para que se vean con harto realce, y después vamos a movernos a empezar a pegar cosas. Ya, démosle. Partimos haciendo un lining muy enfocado usando lavado Carbon Black. Para las partes que no son el pecho, lo hacemos un poco más rápido y pintamos todo nomás. Terminado el lavado, mezclamos un poco más de Titanium White con el púrpura y hacemos un segundo realce.
Estamos. Creo que la embarré mucho al final, en particular con el pegamento que se me anduvo pasando por todos lados. Pero en general encuentro que quedaron bien. Entonces se ven bonitos. Tienen un increíble lejos, tal vez de cerca no están tan buenos. Pero se sienten nice. El color está espectacular. Maldito sea mi amigo que me dijo que lo hiciera como el EVA 01, pero así fue. Excelente. Este está súper sucio, pero no hay problema. La granada se ve cool. Qué poca limpieza. Este quedó limpiecito. Y ahí estamos con los Pathfinders. Súper bien. Van, digamos, 12 hechos de los Pathfinders. Faltan 7. Y nos vemos la próxima.